Hola, buenas a todos los participantes de este curso. Mi nombre es Carlos Casterá. Vamos a hablar de la hibridación in situ. Haremos una breve introducción a los conceptos más importantes. Estudiaremos la metodología y el fundamento de la técnica. También veremos sus aplicaciones en el ámbito clínico y diagnóstico. Hablar de hibridación in situ implica necesariamente hablar de biología molecular y por lo tanto de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué es la biología? La ciencia de la vida. Bio, vida y logos, tratado, estudio. El estudio de la vida. En este punto podemos plantear algunas cuestiones. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa estar vivo? ¿Se consideran los virus organismos vivos? También podíamos hablar de Darwin o de las múltiples disciplinas que integran esta ciencia, como por ejemplo la biología molecular, que estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Es decir, la biología molecular estudia las bases moleculares de la actividad biológica. Me gustaría destacar las moléculas de la vida. Lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas. Son todas ellas pequeñas biomoléculas esenciales para todas las formas de vida conocidas. Entre ellas, cabe destacar las moléculas de la vida, ácidos nucleicos y proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muy variadas e importantes funciones. La mayor parte del trabajo que realizan en las células está relacionado con la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos. Están formadas por miles de subunidades más pequeñas denominadas aminoácidos, los cuales se unen formando largas cadenas. Hay alrededor de 20 aminoácidos que se combinan para dar lugar a las proteínas del cuerpo humano y la mayor parte de formas de vida. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y también su función específica. Algunos ejemplos de funciones que pueden llevar a cabo las proteínas son funciones de defensa, como los anticuerpos para proteger al cuerpo, como las inmunoglobulinas, función enzimática, que son esa función que lleva a cabo miles de reacciones que tienen lugar en las células, como por ejemplo la fenilalanina hidroxilasa, PAH, que cataliza la degradación de fenilalanina para sintetizar tirosina. Función mensajera, como las hormonas que transmiten señales para así coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos. Y también función estructural, como la actina, o de transporte y almacenamiento, como la ferritina. Relacionado con el ámbito de las proteínas, podemos hablar de dos conceptos: proteoma, conjunto completo de proteínas expresadas en un organismo, y de proteómica, que es la disciplina científica que se encarga del estudio y análisis de los proteomas. Llegados a este punto, me gustaría plantear una cuestión. ¿Qué técnica se utiliza comúnmente en anatomía patológica para la detección y visualización de proteínas? Os dejo unos segundos para que podáis pensar en la respuesta. Sí, los que habéis pensado en inmunohistoquímica estáis en lo cierto. Muy bien. La inmunohistoquímica, esta técnica tan utilizada y con tanto apoyo, ¿no?, que nos da ¿para qué? ¿Para qué sirve la inmunohistoquímica? Sería la siguiente cuestión.
Vemos ahí algunas imágenes que pueden ser imágenes del Herceptest, donde vemos distintos grados de tinción y porcentajes de tinción, intensidad. Vemos desde casos negativos a casos de mayor intensidad o positivos, pasando también por los equívocos o dos cruces en los score. ¿Con qué finalidad se utiliza la técnica de inmunohistoquímica en los servicios de AP? Os doy 5 segundos más. Bueno, la finalidad principal de la inmunohistoquímica es diagnosticar o apoyar el diagnóstico de patologías. Bueno, y una vez vistas las proteínas y las técnicas que se utilizan para identificarlas, detectarlas y las finalidades de las mismas, vamos a hablar de la otra biomolécula importante, ¿no?, que habíamos como recalcado al inicio, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas portadoras de la información genética y, como vemos en el esquema propuesto por Francis Crick en 1958, denominado dogma central de la biología molecular, los ácidos nucleicos son las moléculas responsables de la síntesis proteica. Crick propone que la información genética fluye desde el ADN hasta la proteína a través de los procesos de transcripción y traducción. Vemos que la transcripción genera una molécula intermediaria entre el ADN y la proteína, un ácido nucleico denominado ARN, mensajero. Sabemos que este dogma ha ido evolucionando con el tiempo y que quizás el flujo de información genética no es tan lineal como pensaba Crick. Los ácidos nucleicos, además de ser las moléculas responsables de la herencia y de la síntesis proteica, determinan la singularidad morfológica y funcional de cada ser vivo. También son el objetivo final de la disciplina de la ingeniería genética y, junto con las proteínas, son moléculas fundamentales para la investigación biomédica, biotecnológica y farmacéutica. Estos biopolímeros se consideran las moléculas de la vida. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, es decir, grandes moléculas constituidas por la unión de moléculas más pequeñas, monómeros, en este caso, los nucleótidos. Veamos algunos conceptos. Los ácidos nucleicos están constituidos por la unión de nucleótidos, y a su vez los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, que le dará el nombre al nucleótido, un azúcar, en este caso una pentosa, y un grupo fosfato. Si excluimos el grupo fosfato, hablamos de nucleósido. El grupo fosfato es uno de los grupos más importantes para la vida. Como hemos dicho, se halla en los nucleótidos, tanto en el ADN como en el ARN, y también en los que intervienen en el transporte de energía química, como el ATP. Además, lo encontramos en todas las membranas celulares, en concreto en los fosfolípidos que forman las bicapas lipídicas. En la imagen podemos ver el enlace fosfodiéster 3'-5' que se establece entre los azúcares de dos nucleótidos. Aquí vemos dos moléculas de ácidos nucleicos, el ADN a la izquierda, o ácido desoxirribonucleico, y el ARN a la derecha, o ácido ribonucleico. La principal diferencia entre ambas se encuentra en el azúcar, en la pentosa. En el ADN se trata de una desoxirribosa, que, como vemos, le falta un átomo de oxígeno en el carbono 2, mientras que en el ARN hay una ribosa. Aquí vemos las bases nitrogenadas. Una vez ya hemos hablado de los grupos fosfato y del azúcar, componentes de los nucleótidos, nos faltaría ver el de bases nitrogenadas. Hay dos tipos: purinas, como la adenina y la guanina, parte izquierda de la imagen, y pirimidinas, citosina y timina, en el ADN, mientras que en el ARN la citosina
se mantiene, pero la timina pasa a uracilo. Lo vemos ahí el cambio. La timina y el uracilo son bases nitrogenadas muy similares. Aquí vemos la nomenclatura química de los 4 nucleótidos de ADN y también la de los nucleótidos de ARN. Como veis, son nombres un poco complicados, así que se nombran por su base nitrogenada. Y tenemos adenina, guanina, citosina, timina, propia solo del ADN, y uracilo, propia solo del ARN. Cabe mencionar que si nos fijamos en la estructura química de la timina, ADN, y del uracilo, ARN, solo encontramos la diferencia de un grupo metil, representado por la línea roja. De ahí que la timina también se pueda nombrar como 5-metil-uracil. Uno de los principios fundamentales en los que se basa la función del ADN y del ARN es la complementariedad de bases. Erwin Chargaff, a finales de 1940, formuló que la cantidad de adenina es igual a la de timina y la cantidad de guanina igual a la de citosina. O lo que es lo mismo, el número total de bases purinas es igual al de bases pirimidinas. Esto recibe el nombre de regla de Chargaff o ley de Chargaff. Como vemos en la imagen, adenina y timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. Guanina y citosina lo hacen a través de 3 puentes de hidrógeno. La especificidad de la complementariedad de bases constituye el fundamento de la continuidad de la vida, vía replicación del ADN, y el fundamento del flujo de información del ADN a la proteína, que es el determinante principal de la forma biológica. Esa misma especificidad es empleada como instrumento para investigar la estructura y función génica y genómica. En este punto me gustaría plantear un par de cuestiones. Teniendo en cuenta la complementariedad de bases, ¿qué secuencia de nucleótidos de ADN es complementaria a la hebra superior? Aquí vemos en la parte izquierda inferior una hebra de ácidos nucleicos, en este caso adenina, citosina, timina, guanina. Y nos pregunta, la cuestión nos plantea, que ¿cuál sería la secuencia complementaria de la siguiente hebra? Os dejo unos segundos y planteamos otra pregunta antes de ver la respuesta. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se establecerán entre las parejas de bases nitrogenadas de la nueva doble hebra? Bueno, 5 segundos y resolvemos las dos cuestiones. La respuesta a la primera pregunta de izquierda a derecha sería timina, guanina, adenina, citosina. TGAC. Mientras que la respuesta a la segunda pregunta sería que entre la guanina y la citosina se establecen 3 puentes de hidrógeno, mientras que entre la adenina y la timina se establecen 2. Uno de los artículos de referencia en el ámbito de la biología molecular y que fue piedra angular de la revolución del ADN recombinante fue el publicado en 1960 por Julius Marmor y Paul Doty de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, donde se descubre que la desnaturalización de la doble hebra de ADN es reversible, mencionando el concepto de hibridación. Además, se tratan los factores que influyen en estos procesos como por ejemplo la concentración salina y el contenido de guanina-citosina. Si comparamos el ADN con el ARN encontramos similitudes y diferencias. Fijándonos en el ARN podemos decir que es más abundante en la célula, pudiendo llegar a su concentración a ser 10 veces mayor que la de ADN.
Las modernas teorías evolutivas sobre el origen de la vida lo proponen como el primer biopolímero. Además, hemos dicho que el azúcar presente en el ARN es la ribosa, que presenta en la posición 2' un grupo hidroxilo o H libre, hecho que le confiere mayor inestabilidad que el ADN. Es más reactivo, se hidroliza con mayor facilidad en ambiente acuoso. Ahí vemos la ribosa propia del ARN. Ese grupo OH, repito, en el ADN desaparece, se pierde el oxígeno y le confiere mayor estabilidad al ADN. Por lo tanto, el ARN es más inestable que el ADN. En el ARN, además, hemos hablado que la base nitrogenada que se aparea con la adenina no es la timina, sino que es el uracilo. Y al igual que la timina, establece 2 puentes de hidrógeno con la adenina. Eso sería otra de las diferencias claras. Ahí vemos timina, que es propia del ADN, y uracilo, que lo es del ARN. Además, existen muchos tipos de ARN: heterogéneo nuclear, pequeño nuclear, transferente, ribosómico, mensajero, etc. En este cuadro resumen, además de las diferencias en el azúcar y en la base nitrogenada, que serían las 2 primeras columnas, vemos diferencias referentes a la estructura y la función. Podemos decir que el ADN se presenta como doble hélice antiparalela, mientras que el ARN es una cadena simple, aunque ahí en el diagrama hemos visto que hace como una unión intracatenaria. En cuanto a la función, el ADN es la molécula portadora de la información genética, mientras que el ARN participa tanto en la síntesis proteica como en la regulación génica, entre otras funciones. Bueno, otra pregunta que ya hemos visto y que yo creo que seréis capaces de responder. ¿Cuál de las 2 moléculas, ADN y ARN, moléculas de ácidos nucleicos, presenta mayor estabilidad? 5 segundos y la resolvemos. Bueno, la respuesta es ADN. Y ahora se puede plantear otra cuestión. ¿Por qué es más estable la molécula de ADN que la de ARN? Porque en la posición del segundo carbono del azúcar, de la ribosa, le falta un grupo hidroxilo, OH, convirtiendo el azúcar del ADN en desoxirribosa y por lo tanto en una molécula menos reactiva, o lo que es lo mismo, más estable que la ribosa del ARN. Bueno, para finalizar os dejamos con algunos conceptos y sus definiciones, y son todo conceptos relacionados con los ácidos nucleicos. Por ejemplo, nucleótido, que es la molécula orgánica que constituye la unidad estructural del ADN y el ARN, gen, unidad básica, física y funcional de la herencia, cromosoma, que es la forma en que se empaquetan estos genes y los ácidos nucleicos. Ahí vemos 23 cromosomas, esto haría referencia a una célula germinal humana. El complemento cromosómico completo de las células somáticas sería 46 cromosomas, 2N. Codón, que es 3 nucleótidos juntos, es decir, el triplete de nucleótidos que codifica para un aminoácido. Ahí podríamos hablar también del código genético, de las características del mismo. Genoma, conjunto completo de información genética de un organismo. Transcriptoma, conjunto completo de moléculas transcritas, es decir, de RNA mensajero a ARN mensajero. Genómica y transcriptómica, estudio y análisis de los genomas y transcriptomas. Y por último, el concepto de mutación. Es un concepto clave y que se entiende como una alteración o variante, es decir, un cambio en la secuencia nucleótica del ADN. Puede hablarse de mutación germinal, si afecta a las células germinales y por lo tanto se transmite a la descendencia, o somática, si afecta al resto de células del organismo y no se transmite a los hijos.
Por último, mencionar que las mutaciones son fuente de cambio azarosa y se relacionan con los conceptos diversidad, presión del ambiente y evolución. Bueno, eso ha sido todo de esta primera presentación. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer.